Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Charla con la Luna. Yo estoy muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes porque el día de hoy tenemos un tema que ahorita estamos enfrentando todos. Es una situación social y general como la crisis de identidad. Y nos acompaña Carlos de la Peña, que es terapeuta clínico. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, gusto, Bienvenido. muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Ya teníamos un ratito que no te teníamos por acá, por Charla con la Luna. Sí, bueno, aquí estamos. Ya sabes que siempre es un placer. Así es, y bueno, pues estamos para platicar sobre y abordar diferentes puntos sobre eso que estamos ahorita viendo todos como sociedad en general y que se está hablando mucho sobre crisis de identidad. Lo primero que tenemos que reconocer es que es un tema amplísimo. Sí. No vamos a poder definitivamente Ni llegar siquiera definir la sí, identidad a completa. lo mejor ni siquiera eso. Exacto, sí. Entonces, sí, poder abrir las puertas para que haya un mejor entendimiento de lo que está sucediendo allá afuera. Sí. Porque, pues ahorita hay miles de temas que tienen que ver con esto. Exacto. Sí, Sí. o sea, Afuera y adentro. Afuera, adentro, los que están Sí. en boga, o sea, pudiéramos citar muchos que están de moda, Sí. pero también muchos que vienen o que hemos ido recorriendo a través de nuestra historia. Exacto. Y que provienen de una crisis de identidad. Sí, y fíjate, o sea, ese tema, ahorita ya que platicamos un poquito fuera del aire, o sea, lo que es identidad y los cuestionamientos, es en donde dices, bueno, no, sí es un tema súper extenso porque dentro del ser humano puede haber o sea, en diferentes aspectos de nuestra vida, una identidad. O sea, no podemos definirnos como una sola identidad. No. O sea, tienes una identidad profesional, tienes una identidad personal, una identidad familiar, una identidad creativa, como decíamos ahorita, que no me suena mucho, o sea, no me da el concepto como identidad creativa, pero sí una identidad de cómo visualizas tú tu espectro. Ajá, en dónde te sientes identificado y con qué. Primero, cómo te percibes y cómo eres percibido. Ajá. Y luego el otro lado es a dónde pertenezco o dónde siento que quiero pertenecer. Así es. Sin tocar ahorita la experiencia subjetiva del ser. Es que... Les digo, es que ya hablando empezamos a tocar así como pues ya un tema más clínico, mucho más clínico. Sí. Entonces vamos a dejar la parte más clínica como en algún momento lo tocaremos, pero sin rozar. Sí, ándale, o sea, así como que hay una pasadita, porque eso de la realidad subjetiva está bien interesante, bien tremendo, bien fuerte, pero son varios conceptos: pertenencia, percepción, autopercepción, identidad, personalidad, pertenencia, entorno, subjetividad real, o sea, biológica, bueno, o sea, son hay muchas cosas. Muchas cosas. Pero ¿qué te parece si lo empezamos a ver como ejemplos? Sí. O sea, yéndonos a lo más básico. Nada más antes de irnos a lo básico, a lo mejor la gente que nos está viendo me gustaría que se preguntaran cuál es su identidad, a ver si la pueden contestar. Ok. Porque no está fácil. No. No está fácil. Lo poníamos como ejemplo y no está nada fácil. No está fácil. Pero bueno, vámonos a la historia. Todos venimos de un núcleo, ¿sí? Normalmente familiar, ¿sí? A veces no tan familiar, pero venimos de un espectro donde nacemos y nos empezamos a desarrollar. Sí. En este espacio empiezas a tomar parte de tu personalidad. ¿Por qué? Porque tienes los grandes ejemplos como nuestros padres, ¿sí? De ejemplos de lo que sí o lo que no, ¿eh? Sí, claro. No, seamos bien sinceros, a veces que yo pienso yo no quiero ser en tal cosa como mi papá o como mi mamá. Ajá. Y luego te descubres haciéndolo. Bueno, esa es otra parte, pero puedes modificar tu comportamiento para no ser esa persona. Sí. Ya sea que sea algo que tú veías como malo de tus padres o de tu entorno, porque no nomás, o sea, pueden ser tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos. Sí, tus maestros, o sea, toda la gente todo el entorno que te rodea. Socialmente, ¿sí? Pero vámonos a la época, digamos, más fácil de delimitar, la secundaria. Ok. Exacto. O adolescencia. Sí. Pero pongámoslo en términos de educación porque nos pone en un tiempo
determinar. Sí, que es en donde se está enfocando mucho los temas actualmente, pero también puede suceder a los 40, puede suceder a cualquier edad, pero en la adolescencia o en la secundaria es en donde Ahí está muy común, es para explicarlo desde la manera común. Sí. Fíjense, venimos de la primaria de ser los grandes del espacio, ¿sí? O sea, somos los de sexto. Sí. Y entonces estas personas que están en el grado más alto de la primaria, pues resulta que se sienten poderosos, fuertes, y entrando a la secundaria se convierten en el extremo contrario. Sí. Bajamos a ser los peques. Sí. En un proceso de transformación física, emocional y social. Porque empieza otro estilo de vida, otra forma de interactuar. Ahora a los de estas generaciones ya no les tocó. En nuestras generaciones venías normalmente de espacios de puros hombres o de puras mujeres. Sí. Y el cambio era abrupto. Sí, a mí me tocó en la prepa. Sí, el cambio. Bueno, a mí también me tocó hasta la prepa, pero ya en la secundaria empezabas a tener contacto con, y dices, pues, debería ser normal. No, no era normal. No. Pero también era parte de entonces buscar un posicionamiento que te diera identidad. Y resulta que el que nunca había sido vaquero, de repente le robaban las botas al hermano y el sombrero y quería verse espectacular y se veía como una tachuela, ¿sí? Un charrito montaperros, sí. Porque pues era un niño disfrazado de grande, ¿sí? Y era su búsqueda de la identidad, ¿sí? De una identidad en cuanto a la manera de vestirse, ¿sí? Otros se volvían rockers, ¿no? Y entonces sacaban el zapato de seguridad del papá y se lo ponían para que fuera, y lo pintaban de negro, y la cadena del perro, y se ponían estoperoles y iban a comprar cosas a la ferretera. La ferretera, por supuesto, no crean que había tiendas, no. Rockeras, no. Y entonces resulta que esto también era una búsqueda de identidad. Y entonces empezaban a escuchar música que a lo mejor ni entendían, empezaban a hacer cosas. Había quien sí y había quien no. No queremos que esto se sienta como un juicio, sino es un posicionamiento para entendernos, porque todos pasamos por ahí. Exacto. No, aquí no ni vamos a juzgar, ni vamos a regañar, ni vamos nada. Es simplemente como que poner en la mesa. Es entender qué locura está pasando afuera hoy, porque hoy está exacerbado este asunto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí, no es como ponerte un vestuario, un outfit vaquero, nada más. Ahorita está trascendiendo más allá. Llegaremos a ese punto, a todo lo que está trascendiendo, porque tiene que ver con muchas cosas. O sea, esta lucha por la identidad ha generado pleitos sociales muy fuertes. Hablábamos antes de empezar el programa también, por ejemplo, de la forma de comunicación, ¿no? Que ahora nos piden que si usemos el ella y que si nos dirigamos a una persona como no binaria. A ver, yo y lo he discutido en las aulas con mis alumnos y en algunos foros. A mí, en lo personal, me incomoda, y es un tema muy personal, me incomoda tener que referirme a alguien de una manera cuando yo no estoy haciéndole daño a esa persona al referirme como él o ella. Claro. Porque simplemente estoy teniendo una conversación, está siendo un alumno, porque esto a veces sucede. Sí. Y entonces, pues no pasa nada, o sea, no estoy intentando transgredir a nadie, ni lastimar, ni ofender. Sí, además, ¿cómo vas a saber tú? O sea, si no conoces a las personas, no sabes pues cómo se percibe o pues cuál es su preferencia, hablando en eso. Lo acabas de decir, fíjate. ¿Cómo se percibe la persona? Ajá. Pues lo que yo percibo no es lo mismo que tú percibes. Porque tú me estás viendo de allá para acá y yo de aquí para allá. Sí. Entonces no nos vemos igual. Entonces yo te voy a decir, oye, señor. Sí. O sea. Pero si yo me veo como un joven. Ándale, yo soy un joven. Sí. Yo soy un adulto o un niño encerrado en el cuerpo de un adulto.
pues no. Sí, o sea, imagínate ponernos a discutir eso, o sea, entraríamos en un tema complicadísimo. Es el punto. Pero fíjate, sucede también ya en las primarias, en donde a lo mejor hay niñas que se llaman de una manera, se llama Juanita, pero se siente o se percibe como niño y se molesta que le digan Juana, quiere que le digan Juan. Sí, o pero Pedro, ¿sabes? es muy complicado. Ay, a ver, pero déjenme les digo que más allá de cómo yo me siento, que es todo su derecho a sentirse Juan, esta niña. Sí, sí. A decir joven también. Sí, o sea. pero resulta que ahí es donde está el problema. Por ejemplo, en una respuesta que me dieron ahora que te decía de ley y así, me dijeron, es que usted está ofendiendo mi sexualidad. Y digo, no, espera. Y lo dije así tal cual, aquí no estás cogiendo. Sí. Aquí vienes a estudiar. Aquí no, tu preferencia sexual es cero importante. Claro. Aunque nosotros, en este tipo de educación que estamos ofreciendo, no importa, o sea, nos importan mucho estos temas. Me gustaría más sentarte y decirte por qué te ofende que te digan ella, porque entiendo que te sientes él, pero como caso de estudio, no como que yo te hubiera agredido por decirte Exacto, ella. Sí. Porque es muy respetuoso. No te dije tonteja, no te dije ninguna bruta, maldición. levántate, Solo te dije ella. No, o sea, ¿Sí? por lo que te yo solo dije mi palabra fue nuestra compañera. Sí, exactamente. Y me dijo que le dijera compañera. Entonces le digo, no encaja. Eso no cambia, digo. Porque tu sexualidad aquí no está bien resultada. Entiendo que hay otros elementos dentro de esta, y lo voy a decir, moda. Porque no puede estar validado de ninguna manera todavía. Entiendo que sí, la gente se pone en las leyes a quererlas cambiar. Tenemos muchas leyes que cambiar que son más importantes que si a alguien le dicen él o ella o ella. Compañero, ingeniero, no es grave. Pero ahí entonces, ¿de quién es el tema? ¿De la persona que se siente ella o sea? Tocaste, ahí, ahora sí, acabas de tocar la idea. Lo mismo que en el de secundaria. Si te burlas de él, lo estás afectando, ¿no? Pero si no te burlas, no lo estás afectando. Exacto. ¿Sí? Entonces se siente afectado. Él está, exacto. Solito. La persona está teniendo un problema de identidad. Se siente afectado solo por algo que no fue una afectación, sino simplemente una palabra, un comentario, lo que tú quieras, que no tenía ni siquiera que ver con lo que la persona pide o dice que está haciendo relacional, o sea, en su cabeza. Claro. ¿Sí? Pero, y ahí nos vamos entonces a la pertenencia. Sí, pero ahí se hace un conflicto porque, o sea, como dices, las leyes, que hay muchas otras muy y más importantes que sí tienen relevancia, pero estas no, o sea, como porque la gente tenemos que, ay, pues ahora, pues adivina, no me le toques así porque se va a encender, no me le digas así, o corregir la forma en la que se dirige uno hacia otras personas con respeto, por lo que sabes que te digo señor, ¿verdad? Y si a mí me dicen señora, está bien, si yo me ofendo, pues es mi problema. Pero luego voy a decir, no me andes diciendo, o sea, ¿por qué tenemos que lidiar con ese tipo de cosas? Porque la otra persona se ofende si tú le hablas por lo que estás percibiendo o porque es su huella de rechazo. Hasta el decir señora y señorita, me dijo señora. Su huella de rechazo. Su huella o su propia sensación de falta de pertenencia. De vacío. Y vacío, sí, lo dijiste bien. Es algo que lo lleva a insistir. Voy a poner uno, hijo, les ruego que intenten entender que esto es un ejemplo. No estoy sumándome a nada. Yo soy alguien que soy muy afín a la comunidad. Sí, muy. Tengo demasiados amigos, apoyo demasiado y todo lo que ustedes quieran. Sí. Pero resulta que yo discuto mucho con la gente de la comunidad ciertos detalles. Por ejemplo, se pelea mucho
porque la comunidad sea definida como LGBT, un poco más. ¿Sí? Bueno, la verdad es que eso no es importante porque estamos hablando de la parte de cómo llevas tú tu sexualidad, tu personalidad, tu funcionamiento y así. Sí. Por el otro lado, este esfuerzo por pelear en esto nos desvía de pelear lo que es importante. En la comunidad, ¿qué sería importante? Los derechos de la comunidad. Derecho a que si te casaste con alguien de la comunidad, también recibas pensión porque eres su pareja, o sea, no porque no seas una pareja tradicional, que no tiene nada de tradicional, pero bueno, por ponerle el concepto que usan políticamente, pero entonces nos desviamos de lo importante y nos vamos a tonterías como una definición del nombre o de cómo me dices o cómo te expresas de mí o si me incluyes o no me incluyes. Incluido estás. Sí. Vives en este mundo. Quien no se siente incluido eres tú. Exactamente. Entonces, esto ha sido una discusión y lo pueden hablar con la gente con la que yo me relaciono y te van a decir, claro, nos lo está diciendo por bien. Nos lo está diciendo porque eso es lo importante. Sí. Porque eso es lo que nos lleva a poder entender un posicionamiento. No vamos ahorita a resolver eso, ¿verdad? No. Pero entonces vámonos al siguiente paso. En otro ejemplo o en otro posicionamiento donde nos desviamos, lo que estaba de moda, ¿no? Esto de los Terrians, ¿sí? No tiene nada de malo ser, ¿sí? ¿Por qué? Pues es tu decisión disfrazarte, sentirte, comportarte, hacerlo como un desfogue personal, querer sentirte en algún momento como un animal que recibe cariño de un humano, etcétera, etcétera. Es una decisión. ¿Por qué la tomaste? Bueno, ve a terapia y lo podemos analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quien lo tomó porque mi perro recibía más atención que yo en mi casa y he oído cosas que ni se imaginan. Sí, pero fíjate, resulta que es todo lo contrario, o sea, y ahorita que hablabas de la inclusión y todos estos términos tan largos y todas las cosas que se han hecho como con la lucha de que me incluyan como el ella, el compañero, como la mujer, como lo que quieras, resulta que el resultado es todo lo contrario. Exacto. O sea, cada vez se está dividiendo más al género, a la comunidad, a la sociedad. Y haciendo complicado el convivir. Exacto, el convivir se vuelve complicado. Ahorita que decía de estos Terrians, o sea, esto nace realmente o explota en el presente de un asunto social en otro país. Sí. Es porque explotó en toda América Latina, pero fue en otro país donde necesitaban hacer un escándalo para tapar algo que estaba sucediendo políticamente. Y entonces llegó hasta acá y hoy hay muchos, pero hay muchos buscando una identidad, no una realidad, porque hay gente que tiene este trasfondo que puede ser psicológico, psiquiátrico, lo que ustedes quieran. Eso no nos vamos a poner a estudiarlo, no acabaríamos. Pero se respeta, pero no nos podemos enfocar en una lucha por los derechos de los Terrians, cuando los derechos de los que estamos viviendo hoy están siendo transgredidos cuando vemos una guerra con el crimen, cuando vemos cosas mucho más importantes que se deberían estar enfocando las personas que nos ayudan a regir nuestro país. Exacto, pero si en el caso de los Terrians, o sea, exigen de alguna manera, o sea, como tú dices, no, ni vamos a juzgar ni nos vamos a meter si es psicológico, si es una psicopatología, si lo que sea moda, gusto, quiero explotar y quiero experimentar porque me encanta lo que sea, la razón que sea, pero sí me gustaría ver en qué momento, y es en general, no solo en los Terrians, cuando pasa a otro nivel. Pero, o sea, se exige ser tratados como ellos mismos se perciben, así como la comunidad, y pues creo que no estamos, o sea... La exigencia viene del vacío. Exacto, o sea, pero ¿por qué todo el resto de la gente tendríamos que acceder a eso? O sea, que me ladres... Ahí, digo, lo voy a poner solo el título, experiencia subjetiva del ser.
Es Solo el título. cómo experimento Ajá. de una manera subjetiva Ajá. quién soy. Y que es subjetivo, para que quede claro. Pues, o sea, no se puede, es diferente mi definición a la tuya en cuanto a la experiencia del ser. Ajá, ¿Sí? sí, claro. Entonces tú lo ves desde una perspectiva, yo lo veo desde otra. Sí. Hay quien he oído con estos términos de los Targets, pues que lo traten como perro. Y que, a ver, tampoco se trata de ese juego y así porque es hasta agresivo y lo que ustedes quieran, pero al final es desde donde lo estoy viendo, ¿sí? Y en este concepto que te acabo de dictar es ser, desde donde lo ves tu personalidad. ¿Por qué? Por tus faltantes, por tus situaciones personales, por cómo te sentías, de dónde naciste, o sea, viene en tu historia y en tu desarrollo, si fuiste maltratado, si fuiste usado, si fuiste abandonado, pero también en la vida adolescente, adulta, fuera de familia. No nada más esto es en la familia, es inclusive en una búsqueda de no ser rechazado profesionalmente, o sea, trae muchas implicaciones en las que hay que tener cuidado. Sí. Todos tenemos una responsabilidad social, cultural, etc. Hace poco estaba preparando uno de los programas de mi podcast, donde estaba poniendo esta parte de el manejo de la personalidad, sí, pero desde la perspectiva de lo que hace la sobreprotección. Y entonces, y lo quiero poner ahorita porque los efectos de sobreprotección limitan la personalidad y entonces generan que una persona sea propensa al exceso de violencia. ¿Me vas a decir cómo? Sí. Porque sí. Esto era un serial de violencia, entonces después llegamos a un por qué mucha gente permite la violencia. Cuando fuiste sobreprotegido y no te pusieron ciertos límites, tú tampoco aprendiste a poner límites. Y al no aprender a poner límites, vulneraste tu personalidad. Entonces, fíjense cómo un efecto del otro lado genera una experiencia subjetiva de cómo estoy viendo. O sea, tú creerías que me dieron todo el amor del mundo cuando me sobreprotegieron. Sí. Es que me trataron tan bien, me cuidaron tanto. Pues adentro, pero para la vida. Pero eso es como lo vio alguien, pero a lo mejor en la vida real se vio de otra forma y generó un daño. Bueno, es muy parecido, ¿sí? Muy, muy parecido, pero es cómo me siento cuando tú me aceptas porque con mi sexualidad. Yo les digo, pues es que yo tengo que aceptar a todo el mundo con su sexualidad, pues ni que me estuviera acostando con todo el mundo. O sea, esa es tu bronca. Sí. O sea, y dicho, por ejemplo, en terapia, o sea, gente que llega y dice, es que usted no acepta mi sexualidad, y yo, ¿y qué tiene? O sea, tu sexualidad no vino. Me dicen, ¿cómo? Le digo, es que tu sexualidad es un elemento tuyo que tú tienes que aceptar, no yo. Yo, por supuesto, que te ayudo a aceptarla. ¿Por qué? Porque eso te va a liberar, te va a hacer sentirte mejor, vas a estar más fuerte y vas a vivir lo que te hace feliz. Entonces, yo te ayudo a aceptar tu sexualidad. Pero no me puedes pedir que yo me convierta en alguien que crea que tu sexualidad es la mía, ¿no? No, y que aparte, o sea, haya cierto, no digo en esa consulta, sino que haya hasta cierto reclamo de decir, es que no me aceptas mi sexualidad. Y es que no me aceptas como perro, y es que no me aceptas como ella, y es que no me aceptas porque ahora yo me he visto buchón. Pero, a ver, pero hoy, hoy vemos muchas cosas, y es una lucha constante de la aceptación, y hay personas, y hay momentos, y hay situaciones, y aquí podemos tocar una bien delicada, que es el cambio de género. Sí hay personas que vive una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, sí. Pero esto es un proceso que se trabaja profundísimamente con psiquiatras, psicólogos, terapeutas clínicos, reconocimiento físico, médicos especializados en transformación. ¿Por qué? Porque hasta para la persona que lo está viviendo,
tener todo este proceso de cambio es un proceso de aceptación muy fuerte que no tiene que ver con percepción. Esto, y ahí es donde está la diferencia. O sea, la identidad tiene que ver con percepción, la realidad, la fisiología, la biología, no. Y hay gente que me pregunta, es que, a ver, ¿nació mujer? Sí. ¿O nació hombre? Digo, sí, nada más que... más que naces sí, hombre o mujer físicamente. Pero en su cuerpo, no, físicamente, biológicamente, sí, su espectro hormonal es diferente. Y lo lleva o la lleva a esta lucha interna, sí, que es un proceso muy complicado. Difícil de explicar, nos vamos a meter en eso, sí, pero es para que entendamos que existen cosas que sí son importantes, por las que sí tenemos que luchar. Sí. Esas personas merecen nuestra ayuda, nuestro respeto, nuestra valoración. Ahorita lo citabas con los... no los Terry, con los otros, los buchones. No, los que eran ángeles y... bueno, que se sienten... Hay otro que puede ser dragones, ángeles extraterrestres. ¿Se llaman? ¿Se me fue el nombre? Oterix. Oterix, sí. Bueno, o sea, por ejemplo, y me dices, ¿y cómo voy a saber yo? Porque esto es creado en la ciencia ficción. Ajá. Le digo eso porque, a ver, no es que no existan los ángeles, y no es que no existan los extraterrestres. Exacto. Eso es... ¿Cuándo has convivido con exacto, ¿cómo? ¿Cuándo me lo han traído para yo ponerle una definición de personalidad? Exacto, y analizar su composición, tanto física, emocional, mental, psicológica, como subjetiva, para poder entender que tú te sientes biológica. Exactamente. O sea, a lo mejor es lo que viste en una película o a lo mejor lo que leíste en un libro, sí, pero, perdón, está muy complicado. Sí. Entonces, esto, y no es una crítica, ¿sí? Sí me está llevando a que se distorsione demasiado estos funcionamientos donde el importante, me regreso otra vez, o sea, nos estamos distrayendo con ciertas cosas, mientras el importante era aquella persona que biológicamente trae un proceso de transformación interna importante que sí requiere ser atendida, cuidada, evaluada y por supuesto protegida hasta socialmente. Sí. Pero por el otro lado, sí, yo no digo que el 100% de los que se dicen Therians estén mal. Habrá quien traiga un problema biológico, físico, eso es lo que te voy a preguntar, así, ¿sí? Como crees que en un ser y no humano, problema, perdón, dije mal, déjame, me corrijo. No problema, una situación. O sea, prefiero problema al enfrentar su situación. Exacto. Con un mundo que no sé, es difícil. Que requiere todo un proceso de, como dices, de atención, de transformación o de lo que sea, o sea, de todo lo que has mencionado para una persona trans. Pero en este caso, o sea, biológicamente, un ser humano puede traer una afectación de un animal. O sea, que digas... Sí, venimos del mono, sí nos dijo Darwin, bueno, que veníamos del mono, sí nos dijo, pero lo que no, o sea, no podemos encontrar nuestra parte lobo, ni nuestra parte, y si nos creemos muy, pues... lunáticos, o sea, sí, digo, o sea, por la luna. Tú serías lunática, ¿no? Sí, pues o sea, imagínate, tú te crees luna. Que yo la luna te llena me apellido Luna y me encanta la luna, sí, y la luna llena me encanta, y no por eso voy a aullar en la noche, o sea, de luna llena. ¿Sabes? Me queda claro, o sea, no es tu parte, inclusive no es tu parte loba. Sí, no, pero entonces no puede, o sea, científicamente un ser humano, biológicamente no. No, ni hormonalmente, ni como pasamos nosotros. Traer algo, un gen, o sea, le decía a una amiga, ¿qué gen? O sea, ¿qué gen? ¿Dónde está el gen? ¿Qué gen? Sí, pero ¿dónde está? Acá sí se pudo haber creado algo en un vacío estructural por la búsqueda de una identidad. Y fíjate, los vacíos, el rechazo, el abandono, todas las heridas de la infancia, yo creo que todos las hemos vivido en casa, pero también probablemente las hemos manejado, o sea, por qué puede ser raíz de todo un entorno social, familiar? Tú me dijiste algo bien fuerte y me voy a permitir decirlo porque yo sé que no tienes bronca. Tú me dijiste, a ver, tú conoces mi infancia y sabes lo que viví y yo no tengo estos... Claro, tú creaste una identidad en función a Cristina,
Sí. ¿Sí? Que no tuvo nada que ver con estas cosas. Uh-huh. Pero sí creaste una identidad. Sí. Creaste un gusto por ciertas cosas, el gusto por el arte, gusto por el tipo de música, el tipo de vestimenta. Y ahorita decías, porque en eso tocamos antes de empezar el programa, lo de la comunidad buchona. ¿Sí? Ajá, sí. Que le digo, a ver, sí, pero existe una comunidad que le gusta vestirse así y que le gusta comportarse así, pero donde hay una línea muy delgada es todos los que se disfrazan de buchones el día que van a ir al concierto de X grupo, Buchón, ¿sí? Que es buchón, sí. ¿sí? Y entonces todos se transforman en buchones. Sí. Y es más, te ven a ti vestido así X como con tenis y dicen, no, es que la música sí me gusta, pero no me tengo por qué disfrazar. Ajá. Sí, no. Pero les incomoda. Sí, porque es que bueno, ahora todo lo temático está muy de moda. Sí, pero una cosa es parte temática, es como... Sí. Voy a hijo, no, pues dilo. Porque, sí, voy a tener que decirlo. Volvemos a Terrence y cosplay. Ajá. Yo a mí, si me dices la gente que me dice, yo amo el cosplay, les digo, perrón. Y qué padre que tengas que te divierta, disfrazarte, ponerte así. Para mí un Terrence, si estuviera jugando el juego real de cosplay y hacer, diría yo, pues sí, me suena muy divertido para esa persona y aceptable. ¿Sí? O sea, hay quien le gusta disfrazarse de otras cosas o que le gusta hacer otras cosas o cierto deporte o así. Hay quien le gusta correr en 4 patas. Yo no tengo bronca. Sí. Pero dentro de no estamos hablando de un efecto de personalidad. Exactamente. Sino de un gusto. Entonces son dos cosas bien diferentes. Sí. Quien hace cosplay tiene una personalidad, por supuesto. Sí. Y probablemente la comunidad que hace cosplay, todos tienen ciertos rasgos parecidos que los unen, de identidad que los unen. Encajan. Y entonces encajan en una preferencia. Sí. Exacto. De disfrazarse o de representar o de música. Ajá. O de lo que tú quieras. Sí, están, oye, es que hay muchos, si nos vamos a aquellos tiempos están los hippies, los punks, los emos, los otakus, o sea, hay demasiado. Dijiste unos bien interesantes, los hippies. Tenemos un montón de ideas sobre los hippies, ¿no? Sí. Y hace rato también, sí. Que el hippie era sucio y era esto, no. Es que el estilo de vida que tenía el hippie era vivir en carrozas, en comunidades donde no había baños, donde no había esto. Entonces eso provocaba, ¿sí?, que pareciera que era una comunidad sucia, pero no tenía nada que ver con sucios. Nada que ver. O sea, yo conozco mucho hippie muy limpio. Exacto. No, y a mí me gusta la ropa hippie. Pero fíjate, tú dijiste la ropa. Sí. La ropa es un punto. Sí, más no el estilo de vida. No, el estilo de vida era otra cosa completamente diferente. Sí. Y tenía que ver con muchas cosas. Inclusive, no solo eran las drogas. Exacto. Porque siempre se asume que eran solo drogadictos. No sé qué. Sí consumían, nadie dice que no. Pero eran estilos de vida. Sí. ¿Cuántos hippies traspasaron la historia y hoy siguen siendo hippies? Contados, pocos. ¿Por qué? Porque esos eran los de verdad. Sí. Todos los que estaban alrededor estaban buscando una identidad. Probando. Puedes probar ciertos estilos de vida, ¿sí?, y gustos de vestimenta. Lo que sí te voy a decir también es algo, ahorita que mencionabas lo buchón, cuando la gente que va a ese concierto o a esa fiesta buchona se visten buchones y cambia la actitud. Hasta la actitud. Aunque digan, no soy buchón, pero en ese momento traes actitud y actitud de buchón y de buchón. Sí, totalmente. Igual de vaquero, te lo prometo. Y si eres pistolero o si eres rockero, o sea, de lo que te vistas y te caracterices así de pie a pa, te sientes. Es que todos tenemos nuestro pedacito artístico. Claro. Entonces representamos algo. Sí. Inclusive, a ver, y creo que a mucha gente, bueno, de nuestra edad seguramente le ha pasado a la mayoría, ¿sí? Pues todos nos hemos montado en un traje o en un smoking.
¿Qué pasa cuando te montas en el smoking? Claro. Hasta tu postura cambia, el parado cambia. Sí. Oye, ponte una nariz de payaso, nada más con eso. Cambias completamente. Dices entonces, cosas que a lo mejor no dirías. O te permites cosas que no. Ajá. Claro, y entonces es la parte del juego. Exacto. Ahora, ¿y qué pasa? Ahí, hijo, es que dijiste una que está fuerte. No, lo tengo que decir. Sí. Ok, uno de los rasgos característicos de un terrier. Y ni modo, eso está estudiado, o sea, esto viene del libro, ¿no? Porque conozco terriers que no han estudiado ni lo que es. Okay, entonces, uno de los rasgos característicos, y por eso los más importantes tenían que ver con animales que tenían contacto con el humano. Y resulta que es mi necesidad o mi permiso que me doy de acercarme a otro humano para restregarme en él, para que me acaricie, y me doy el permiso de hacerlo. Okay. Contrario a que en el momento en que dejan el prototipo, ¿sí? Ya no se dan el permiso. Ya no. Y ahí es donde... Porque ya no está bien visto. Imagínate que yo llegue y te haga así, si no te conozco. Sí. ¿Verdad? No, o sea, pero si soy un bueno, perro... alguien lo dijo en algún programa o en algo, ahora en estos días que estaba de moda, sí, qué miedo. Qué miedo. O sea, no te vas a encontrar uno en serio. Que ande en serio, exacto. Oye, perdón, si yo también, pues viendo y platicando todo eso también con una amiga, le digo, es que, digo, y con todo respeto, ¿verdad? Pero sí, o sea, que ande en serio y que te ande oliendo allá todo. Sí, o que se ve. Los perros hacen eso, sí. ¿sabes? O sea, al humano. Entonces, pero con eso también hasta es peligroso. Claro. O sea, de alguna manera, porque... A ver, y me justifico porque ahora me siento así, voy y te agarro. Déjame le doy la vuelta. O sea, qué miedo. Y tú, el respeto a ti, a que tú que no eres terrible. Ajá, exacto. Así, nomás, o sea, ellos están buscando un respeto. Una aceptación. Una aceptación. Es más, creo que mencionaron también a alguien que unos tenían que se habían puesto a tener relaciones en un parque. Exactamente. Entonces dices, a ver, perdón, pero entonces están dañando, porque yo no tengo ganas de ver a dos terrien. Pues ni a dos seres humanos. No, bueno, por eso. Sí, o sea, pero yo no quiero ver a gente cuchiplanchando en un parque. Claro. O que mis hijos los vean o yo, porque, sí, y no porque me moleste, la sexualidad es muy linda, pero la conocemos, pues que cada quien en su casa. Exactamente, ahí ya están pasando la línea del respeto de la sociedad, del mundo, de la gente, de todo, o sea, y no por, o sea, es ahí entonces digo, bueno, estás jugando a hacerte bien para hacer lo que te dé la gana y justificarlo, decir, bueno, es que yo soy un perro, pero entonces no me puedes hablar porque el perro no habla, o sea, ¿sabes? Y yo no o sea, no eres biológicamente un perro. ¿No? Para que estés cuchiplanchando en vías públicas. ¿Sí? Y imagínate lo que puede trascender todo eso cuando solo es por sentirme aceptado, o por moda, o por gusto, o por las redes sociales, porque también tienen una súper influencia las redes sociales para agarrar ciertas modas, o tengo cero identidad, no sé como que para dónde veo esto, pues por ahí me voy. Pero, ¿qué pasa en el pensamiento de las personas como para hacer eso? Están disfrazados y por eso se atreven a hacerlo, como la nariz de payaso y como lo que tú quieras. Pero esto está trascendiendo. Exacto, porque y respeto a los demás, porque pides un respeto si no lo das. Quien lo hizo fue el disfraz. Y ahí entramos en un tema bien fuerte de la identidad, y les voy a decir algo. Di la palabra, porque yo traigo una palabra bien curiosa, ¿no? O sea, mañosa, ¿no? O sea, entras a un tema, o es maña, o traes un tema de que pues me lo pongo para hacer lo que yo quiera, incluso hasta acoso. La verdad es que es una lucha interna por hacer cosas que probablemente no imaginaste. Y pero no hay límite entonces en tu imaginación. No, es que les voy a poner un juego que está bien fuerte. Vale. Cuando éramos niños, los que ya somos viejitos, jugábamos a policías y ladrones, ¿no? Ajá, sí. Y entonces pues nos matábamos, ¿sí? Y a veces jugábamos solo. Indios o vaqueros o lo que ustedes quieran, no importa. Resulta que en mi cabeza pues, soñaba y disparaba y pum, pum, pum. Y en mi cabeza estaba sucediendo una imagen. ¿Sí? Pero resulta que eso no nos llevaba a un proceso mucho más avanzado. Con el tiempo hubo quien abusó
de estos juegos o de estas situaciones y quisieron culpar a los videojuegos, pero no tenía que ver con los videojuegos. Tenía que ver con utilizar la mente de un niño que cuando es en juego y cuando yo uso el disfraz y me disfrazo de narco, puedo ser un sicario. Y el sentido de culpa del niño es exactamente el mismo que cuando estaba en un videojuego. No existe. Entonces iban y asesinaban y hacían cosas, todavía lo hacen, perdón. Claro, sí. Pero esto fue el uso y el abuso de la psicología y de elementos de estructura psicológica que te llevan a permitirte cosas que no te deberías de permitir en una realidad. Exacto. Pero en esta realidad para quienes sí se les rebasa este tema y por qué a unos sí y por qué a otros no. Ahora, no sé si te acuerdas, cuando recién salió Superman hace muchísimo tiempo, sí hubo niños. ¿Cuántos se aventaron? ¿Cuántos se aventaron? Y sí hubo... Creían que la capa volaba. Y algunos hasta sí tenían accidentes fuertes o hasta murieron en el intento de ser Superman. Claro, bueno, pero aquí es un proceso de imaginación, ¿sí? Y el no reconocimiento de la realidad. Pero en el otro va de la mano con la infancia, sí, con la infancia, sí, es falta de, o sea... Sí, no tienes... Perdón, pero la palabra pendejo significa niño. Nosotros la hemos usado como tonto, pero realmente significa niño. Un pendejo es un niño. ¿Sí? Entonces, una persona, definido como pendejo, es una persona que carece de madurez o adultez. ¿Sí? Hay quien tiene muchos años y siguen inmaduros y siguen adultos, ¿verdad? Pero bueno, también es cuestión de percepción. Sí, exacto. Pero preguntabas por qué. Resulta que una persona llena de carencias tiene este proceso imaginativo natural, ¿sí? Y resulta que en el juego yo alimento esta imaginación haciendo un juego de satisfacción de carencias. Entonces, les doy dinero, les doy manera de ayudar a sus padres, les doy manera de hacer lo que un sueño bueno tiene atrás. O sea, imagínense, agarro un niño de 10 años que pasó hambres, que vio a sus padres sufrir, ser maltratados, o lo que ustedes quieran, porque la vida es así y está perra, o sea, no nos salgamos del juego. Y resulta que entonces le empiezo a decir, tú vas a poder, si haces esto, que en tu imaginación puede no ser malo, ¿sí? Vas a lograr hacer cosas buenas. Y entonces hay esta dualidad. Esas personas que venían de estos vacíos tan marcados, es mucho más fácil que caigan en esto. Pero tú decías, es que yo no, tú también caíste en los tuyos. Y yo los míos, o sea, no. Sí. ¿Por qué? Depende de nuestros vacíos. A lo mejor los vacíos de una persona lo llevaron a convertirse en alguien que se recargue en una crisis de identidad y se tenga que convertir en alguien más para sentirse, pues, perteneciente. Más que alguien, perteneciente. Porque la pertenencia es lo que te da este sentido de identificación en la crisis o en la pérdida. Y esa persona puede llegar a percibirse así o no percibirse así, sin embargo, estar ahí, pero chocando. Ya pertenece. Es que al ya pertenecer, su percepción es, dejé lo que adolecía. Ahí te lo voy a poner. Puedes tener una pareja que te puso el cuerno, te golpeaba, te maltrataba, y tú sigues ahí. Digo, tú, o sea, una persona sigue ahí. Y todo el mundo puede decir, ¿por qué es una tonta? ¿Qué hace? ¿Por qué se queda? Sí, porque en su percepción, ella está llenando sus vacíos. Entonces no está sola. ¿Por qué? Porque se sentía sola. O sea, sí, ¿verdad? Pero no. Y entonces se vuelve una mujer sumisa, una mujer enferma que recibe todo ese daño para satisfacer estas necesidades. Igual, ahora vamos al niño, que se convirtió en el sicarito, ¿sí? Bueno, se convirtió en el sicarito porque estas necesidades fueron cubiertas
Y esto le da un cierto estatus, un cierto poder y un cierto sentido de pertenencia. ¿Sabes cómo los tratan en el ambiente a esos sicaritos? Poca madre. ¿Por qué? Porque para ellos poca madre es, llegan y hay videojuegos, casa, alcohol, comida, dinero para que le lleven a los papás. Y dices tú, ¿sí? Con eso, a ver, no se los imaginen en una mansión y nadando y prostitutas. No, en una casa, con un videojuego, sí, su tele. Con su tele, con alcohol, y poder invitar amiguitos ahí, sin tener que preocuparse por nada más que en el momento en que les habló el patrón, ir a hacer lo que les ordenaron hacer. Fíjate. A ver, esto es horrible, es parte de la chamba que hacemos algunos, pero nos ha tocado pues, ir a entrevistar a los niños en los reclusorios juveniles. Y es horrible porque te lo platican y ves esta neutralidad donde hay cero remordimiento por lo vivido. Y les ves la cantidad de gotas o la cantidad de estrellas, que hay unos que se marcan con este tipo de cosas, sí. Gotas, estrellas, etcétera, sí. Para decir, y dices, no, pues, o sea, se pone uno chinito de verlos, pero porque uno no tiene ese juego, pero tenemos otros. Sí. ¿Sí? ¿A quién tenemos sí, los nuestros? Sí, exactamente todos, pero ahí hay unos que rebasan la convivencia, o sea, y la hacen más difícil. Y ahí es en donde, bueno, ¿cómo pides respeto si tus acciones dicen todo lo contrario? ¿Y qué pasa? No me estás a mí respetando tampoco. O sea, todo este tema de las crisis de identidad siempre han existido. Siento yo que ahora se ve mucho más por los límites que se han pasado, que ya son vistos, que son muy... Los vemos en la calle, los vemos en todos lados, en los lugares a donde vas. Y antes, pues no era así. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿O en qué momento ya se ocupa? Porque de tanta moda y a lo mejor de tanto hacerlo, también empieza el cerebro a reconfigurarse, ¿no? Y a empezar a creerse que cosas que empezó como un juego o como una moda. No quedamos que era sin rayar muebles. Porque nos va a rayar a todos, ¿no? A todos. Sí, exacto. No. Este va a ser para todos. Sí. ¿Qué está pasando? No, está pasando algo bien triste en nuestras sociedades. Uh-huh. En todas. O sea, a todos los niveles sociales, a todos los niveles está pasando exactamente esto. Resulta que veníamos de una educación X, donde tenía cosas malas. La siguiente generación quiso eliminar las cosas malas y las sustituyó con otras, debilitando el posicionamiento de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy es imposible castigar, regañar, pegar a un niño. Me estás reprimiendo, me estás golpeando. Me estás golpeando, me estás agrediendo. Invadiendo. Y los papás también lo sienten. Entonces, un maestro tampoco puede regañar a los alumnos. Ya no tienen poder en las escuelas los maestros. Los maestros antes eran una institución súper respetada. Y hoy, la verdad es que, perdón maestros, pero no es culpa de ustedes, les han quitado todo esto y resulta que eso tiene consecuencias. Sí, claro. ¿Qué consecuencias tiene? Tenemos niños débiles, tenemos jóvenes débiles. ¿Por qué? Porque hay una sobreprotección, lo que hablábamos hace rato, hay un exceso de sobreprotección que resulta en que genera un montón de debilidades. Sí, ya no hay consecuencias como antes. Pero no solo que no hay consecuencias, el problema es que las debilidades, resulta que ahora tienes un chavito de 25 años que resulta que está hecho pedazos. Sí. Pedazos. ¿Sí? Y me dices, ¿por qué pedazos? Porque le molesta que lo regañen en el trabajo. Tiene 1 año trabajando, 2 años trabajando, y ya no se quiere esforzar y se quiere cambiar de trabajo, que porque aquí no respetan mi individualidad, y que porque no me dan mi tiempo, y que porque no me dan mi espacio, y que porque yo tengo derechos.
sí, sí es cierto, tienes, pero también la persona que está pagando por un trabajo también tiene derechos. Claro. Y entonces hay un juego súper perverso. Sí. Y lo estoy poniendo en este ejemplo porque es como muy fácil, donde pues resulta que estas personas no ponen de su parte, ¿sí? No se esfuerzan, entonces no crecen. Y mañana vamos a tener gente chata. Y esto que le llamaban, que no me gusta el concepto, pero que le llaman la generación de cristal, Ajá. ¿sí? Si hay una razón, se quiebran fácil. Y se quiebran y se despedazan. Y entonces los ves, digo, y nosotros los vemos en terapia mucho, y si me dicen, ¿les es fácil tomar terapia? No. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a confrontarse a sí mismos. Claro, sí. Y a luchar contra sí mismos para poder cambiar y entonces empiezan a buscar identidad en sistemas sobreprotectores. Y aquí es donde estamos buscando estos elementos donde protégeme porque soy, y lo voy a decir, protégeme porque soy gay. Oye, pero no eres gay. No, sí soy gay. Sí. ¿Cómo que? Pero tú no eres gay. O sea, no, sí soy. Es más, soy bisexual. Hoy hay una cantidad de bisexuales inmensa, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿sí? Cuando no es una realidad. O sea, sí hay, por supuesto. Y los que son se respetan, pero los reales no. Entonces fingen este proceso. ¿Para qué? Para encontrar un punto donde alguien me proteja. ¿Sí? Pero no me voy a ir nada más con ese. O sea, por el otro lado, después se convierten por ejemplo, con la bandera del feminismo, ¿no? Abrazo la bandera del feminismo y estoy protegiendo a las mujeres, pero se están desprotegiendo ellas mismas en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque lo luchan de una manera donde no están buscando los derechos, el respeto, ciertas personas, no estamos hablando... o sea, en todos esos momentos hay... Y entonces hay esta parte que corrompe la realidad del proceso. Y entonces hay que tener cuidado. Luego, oía a Rodrigo el otro día hablar sobre masculinización y feminidad en género contrario, y todo el mundo cree que estás hablando de sexo. Y lo veo que se enoja, o bueno, que se desespera, y yo le aplaudo porque le digo, es que esa es la manera correcta de entender que no es lo mismo, tú eres una mujer muy masculina. Lo sabes, ¿no? Sí. Pero de carácter. No estamos hablando, no tiene que ver con tu físico, no tiene que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres la que dirige su casa, tú eres la cabeza de familia, y eso requiere masculinidad. ¿Sí? No, a ver, estamos hablando de rol y de energía. ¿Sí? No de otra cosa, pero entonces luego salta. Justo ayer veía un programa de esto y decía, qué fuerte y qué buen trabajo está haciendo esta persona que estudió realmente y que trabaja realmente en poner un límite en el entendimiento. Es que de ahí me voy a otro extremo. Y vamos a voltearnos a otro lado donde también encuentras esto. Hoy ves a niños, ¿sí?, sufriendo cosas de adultos, pero también viviendo vidas de adultos. ¿Por qué? Porque yo veo una niña de 12 años que anda vestida como una niña de 25. Y los papás no le pueden poner un alto. ¿Por qué? Porque permitieron esta transgresión, y entonces le estoy dejando su identidad. No, su identidad es una niña de 12. Claro. ¿Por qué quieres que se vista? ¿Porque se siente como una de 25? No, que viva la vida de 12. Estos momentos, seguimos hablando de una crisis de identidad, donde el exceso de medios, el exceso de redes sociales, nos lleva a una visualización incorrecta. Y la permisividad, o sea, como sociedad, como pero padres. ¿cómo no voy a permitir si no puedo castigar? Exacto, o sea, que no, es que déjame ser. Si no me estás dejando ser, me estás limitando. O sea, mucha gente dice, bueno, es que yo soy libre de ser como yo quiera, y de hacer lo que yo quiera, y de sentirme como yo quiera. Cuando tengas tus reglas, tu vida y tu casa, tú te mantengas. Sí, o sea, y ahorita es mucho, o sea, eso pasa mucho en las escuelas. Yo quería comentar eso de que son muy pasalones.
Sí. A situaciones que en otro momento, pero ni de chiste, o sea, quedas expulsadísimo, quedas castigado, o sea, había consecuencias a los actos, ahorita ya no, porque no se puede, pues es que cómo, si no estás agrediendo a mi hijo. Pero, Y uno como papá, pero por otro lado, pide. hay sobreconsecuencias también. Claro. Por ejemplo, si hablas del bullying, Uh-huh. a mí el bullying no me gusta. Por supuesto que no es algo bueno y es Sí. algo que hay que cuidar. Sí, pero tampoco extendamos todo a bullying. ¿Sí? Ajá, exacto. No, o sea, sí. Nosotros éramos medio pasados con la carrilla en nuestras generaciones. Sí. Le llamábamos carrilla, no bullying. Sí estaba pasada, no digo que no. Y había que controlar cierta parte, pero resulta que una cosa es controlar cierta parte y otra cosa es llevárnoslo a inexistente. Entonces no soportan nada, no soportan ni un comentario, ni una comparación, nada. No, y ni uno, oye, pues es que lo puedes hacer mejor. ¿Qué? Pero si lo hice. A ver, o sea, solo es para que mejores, para que avances, para que corrijas. Oye, o porque yo no es lo que yo quiero. Y yo pago tu sueldo. Uh-huh. Y yo lo que quiero es otra cosa, no es lo que tú crees que es. Sí. Y entonces hacen todo un drama de frustración. Y entonces tienes gente frustrada que no sabe ganarse el respeto suyo y de los demás, no, suyo y de los demás, en función a lo que hace, porque ya tienen una visión de lo que yo hago es correcto, porque mi mamá me lo dijo, porque siempre estuvo mi mamá para defenderme, y entonces resulta que durante un momento brincan. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso después de brincar? Cuando ven que no funciona, la aceptación total de la agresión. O sea, vivir bajo violencia. O sea, y entonces se van al otro extremo y encuentran jefes que los lastiman, jefes que los someten, que acaban de destruir su poca autoestima. Sí, claro. Y entonces dices, pero eso está mal. No, claro que está muy mal, pero nació acá. Pero sí. Nació de una crisis. Sí. Nació de no tener un conocimiento de quiénes son, de no basarse realmente de no saber personal. de qué son capaces de hacer, de experimentarse, de defenderse, de sentir desde chiquitos, oye, pues sí, de aceptar si me equivoqué, si esto no estuvo bien, aquí hay un límite, yo no voy a salir con esta me castigaron, no me voy a salir regañaron. con esto, no, exacto. Y fíjate, también, o sea, yo creo que, bueno, volviendo a los temas de la identidad, también se puede perder la identidad cuando pierdes un ser querido. Cuando terminas relaciones con alguien. O sea, pero si tu ser querido era tu identidad, ya tenías un problema. Si tu relación era tu identidad, a ver, eso pasa muchísimo. ¿Cuántas veces vemos que fulanito de tal empezó a andar con fulanita y resulta que fulanito cambió de forma de vestir? Sí. Esa es como la más básica, ¿no? Exacto. Y dices, oye, pues porque lo cambiaron, porque él, para poder estar aquí, se transformó y hizo a un lado su identidad. Y resulta que cuando se va la persona, no, porque a veces es hasta el tipo de música que escuchan, la gente con la que se juntan, todos, inclusive lo que estudian, cuando estamos hablando de jovencitos, y de más grandes, lo que practican, el lugar donde trabajan, o sea, muchas cosas. Y resulta que perdieron toda su identidad y de repente les dijeron adiós. Y se destruyen, se desploman. No tienen vida, no saben encontrarse. Y está bien. Sí, y eso puede pasar a cualquier edad. O sea, como dices tú, cuando tu identidad es la otra persona. Pero eso se crea de niño y de joven. Cuando tu identidad dependía de tus papás, cuando tu identidad dependía de tus amigos, cuando tu identidad dependía de tu círculo social, del carro que traías. A ver, porque también tiene que ver también el estatus. En la identidad, el estatus es uno de los elementos dañinos muy cañón. Y el estatus tiene que ver con mi percepción. Exacto. ¿Sí? Todo lo que es estatus. Inclusive si la marca de la ropa, si la marca del carro, si el modelo, si el si el otro. Si la casa, el viaje. Si la casa, el viaje, la escuela,
Si todo eso genera un posicionamiento, sí de estatus, pero al mismo tiempo también de identidad. Truena, sí. Estás tronando. Hay gente que no, pues ya perdieron su dinero, su casa y se fueron a otro lugar pequeño, cambio de escuela, de vida. Es que yo no soy nada. Bueno, hay una película que a lo mejor me van a decir, ¿pero qué tiene que ver? Nosotros los Nobles. Es una película mexicana que es alguien que tenía mucho dinero y de repente el papá decide engañarlos y convertirlos en pobres a todos y decir que todos son pobres. Sí. Ese juego pues los hizo encontrar su identidad, la verdadera. Pero está bien fuerte. Y la película habla mucho sobre eso sin darnos cuenta, está interesante. Sí, o sea, está divertido. Bueno, yo la veo, uno ve, cada quien ve las cosas desde su perspectiva, yo porque pues me dedico a eso, pero él tiene mucho eso. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque ese tipo de cosas también generan una identidad. Y ahí, y te podría seguir sumando el corte de pelo. Claro. La escuela donde estás, o sea, pues aquí no me lo van a negar en la comunidad saltillense. Ser buitre es una cosa, ser burro pardo es otra cosa, ser lobo es otra cosa, ser borrego es otra cosa. Y todo ese nombre es, o sea, ¿y las mujeres qué? Y todos no son terienses, no, estaba hablando de universidades. De universidades, sí. Cada una tiene una identidad en gustos, ropa, todo. Todo. Oye, pero fíjate, hablaste, o sea, borregos, buitres, pardos, ¿y nosotras? ¿Mujeres? ¿Qué? Pues, tú también eras lobo. Soy loba, soy muy feo. No, pero ¿de dónde? ¿Qué? ¿Los lobos de la UAC? No. ¿Sí? ¿Lobac? Lobos de la UAC. Ah, no, yo no soy de la UAC. No, yo no tengo. ¿En La Paz? No, ahí estaban muchos. Bueno, estuve en La Paz, en Zaragoza y en la UANE. En la UANE son los... No había Sí. Hace 40 años. Sí, tienen uno. No me acuerdo. Ay, ¿cuál es el de la UANE? Se me olvidó. Pero sí, a ver, aquí alguien que nos diga. Sí, pero sí tienen. O sea... Ay, ni lo conocí. Me refiero como un proceso de identificación. Sí. O sea, y nomás lo puse así porque al momento en que dices el concepto, imaginas al individuo, o sea, por ejemplo, te imaginas, pues les voy a poner un ejemplo, si los pongo todos como jugadores de fútbol americano, cada jugador es diferente. Al borrego no lo veo así súper mamey y así grandote, sino lo veo, hijo, se va a ver bien fuerte, pero pues así como el quarterback fresita, se va a ver así, literal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, al burro pardo, ¿sí? A ese lo veo así con su traje blanco y sus letras moradas o vino, no me acuerdo qué eran, del TEC de Saltillo. Allá. Sí, y ahí sí se ve como encabronado, así como fuerte. Buitre, por ejemplo. Los buitres, por supuesto que también se veían así, pero se veían no tan mameis, sino más altos y delgados, pero no así. Pero con una personalidad fuerte, ¿sabes? Sí, pero inmediatamente en la cabeza se genera esta imaginación. Exacto. Eso también es identidad. O sea, también nos lleva a un proceso de identidad. Sí. ¿Quién digo todos, pero entre hombres y mujeres? Porque ahorita mencionaste, pues, pura identificación, a lo mejor que en automático yo lo identifiqué con los equipos de fútbol americano de hombres de las universidades. Sí. Digo, las mujeres no era borrega, no era buitra. Pero a ver, vamos a ponerle un contexto, se va a oír horrible, ya sé, no estamos criticando, sí, pero desgraciadamente hay un perfil en la cabeza cuando ponemos estas situaciones. Entonces, si yo digo, estudio en el TEC de Monterrey, pues casi que le estoy viendo colgada la Louis Vuitton en el brazo a la muchacha. ¿Sí? Así, en automático. Y si digo, soy mujer y estudio en el TEC Saltillo, ¿qué le estoy viendo? Pantalón de mezclilla y zapato de seguridad. No es cierto, no son así, pero es una identidad creada estúpidamente en la cabeza. ¿Sí? Se vuelven estereotipos, prototipos, y no está bien, me queda claro, no es sano, ¿sí? Pero fíjense cómo, sin querer,
Cuando la gente lucha por estas identidades de las que estábamos hablando antes, también lucha por un estereotipo. Entonces defienden su estereotipo. Sí, y entonces ahí hay una contradicción. No me estereotipes, no me pongas tags, pero por el contrario yo me lo pongo. Y aparte, bueno, hablando de los Terians, pues hasta te dicen qué tipo de perro, de raza y de dónde viene, y, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué incongruencia tan fuerte hay? Pero regresamos, por eso se llama crisis. Crisis de identidad. Sí, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿cuándo ya nada más así para ir cerrando? Porque esto está muy padre. No, y hay muchas cosas. Ajá. ¿Cómo poder identificar si alguien en general, no solo Terians, sino... Vámonos a la historia. Ajá. Vámonos a nosotros que somos papás. ¿Cómo ayudo a mis hijos a que tengan una identidad? A que se sientan... pues que no vivan en un ser, ¿cómo está aquí? Experiencia subjetiva. Experiencia subjetiva del ser. Que, híjole, ese es otro tema, yo sé. No, es que la verdad es ya. No nos abarcaría porque es muy técnico. Sí. Pero para que no caiga en algo así. A ver, déjenme, voy a intentar explicar. O detener. Un posicionamiento para la ayuda en generar una identidad. Normalmente, un padre busca que sus hijos jueguen el deporte que a él les gusta. Eso ya daña una identidad. Entonces, si a mí me gusta el fútbol y llevé a mi hijo al fútbol y no le gusta, lo dejo que se salga. Sí. No se tiene que convertir en lo que yo soñé ser. Es imposible. O que continúe en donde yo me quedé, ¿verdad? Sí. O sea, no es viable. Sí. Yo de todos mis hijos a ninguno le gustaron las ruedas. Ninguno le gustan ni las motos, ni los carros, ni la velocidad, ni nada. Y yo, pero es que ahí está el carro y ahí está, ándale, no, 5 minutos y no. Ya, sí. Ya está, pues no, están, pero no les gustó, pues no. Oye, que le gusta el fútbol, pues dale por el fútbol. ¿Por qué? Porque empieza a generar un pequeño punto en su identidad. Oye, estamos hablando de muchachitos. No es muy bueno para estudiar. ¿Sí? Pues lo ayudo, pero no le voy a exigir 200 de calificación, digo 100. Sí, ni 90, ¿verdad? Y ni quiero el non cum laude. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo suyo. Oye, pues resulta que empieza con que, oye, es que hay un curso de pintura. Eso no te va a dar para vivir. Exacto. Eso son puras pendejadas y que no sé qué. Muertos de hambre. ¿Por qué siendo que le gusta? Sí. A lo mejor no se vuelve pintor, pero a lo mejor desarrolla una capacidad artística que lo lleva a ser un gran arquitecto, un gran diseñador, o está tal su nivel de desarrollo, de artístico que se vuelve un publicista perrísimo. Pues eso, o sea, no lo limites, deja que su identidad crezca, y en su identidad o en su naturaleza está ser eso. Entonces, hay que ayudarlos. Oye, yo ya estoy viendo que no quiere ir a la clase de piano. Pero yo siempre quise aprender piano. Pues sí, pero tú, cabrón, no él. Oye, ¿qué hay? ¿No te gusta el piano? No, pues la neta es que me da así como, me da hueva. Dale, pues, no voy a hacer piano. Oye, y que hoy pidió una guitarra. Pues vamos a ver, nomás comprométete todo, ¿verdad? Y si no te gusta, le damos para atrás, pero comprométete. O sea, tampoco es estar brincando de una cosa a otra, porque también hay que darles una estructura. ¿Sí? Pero una cosa es estructura y otra cosa es obligarlos. Sí. De decir, es que tienes que hacer deporte. A lo mejor no le gusta el deporte, pero le gusta el ejercicio.
Ajá, exacto, diferente. O sea, y a cada uno nos mueven, pero a mí me gustaban las ruedas, yo sabía que tenía que hacer un poquito de ejercicio para poder andar y poder con la moto. ¿Sí? Pues por eso sí me movía. Sí. Pero si me dices, voy a jugar fútbol americano, voy a jugar tenis, yo no me gustaba. Sí, digo, eso es en parte, es como estar como papás, estar presentes, escucharlos, lo que les gusta, no imponerles lo que nosotros quisiéramos, pero también para eso necesitamos ese autoconocimiento y esa conciencia de decir, a ver, voy a respetar lo que a mi hijo le guste o no. Pero también en cosas como su manera de vestir. Sí. Lo que sí quiere hacer, con quien sí quiere andar, con los amigos que quiere tener. Y una cosa es dejarlo, pero andas con puro otaku, sí. Es que te juntas con puros nerds. Pues esa gente que a él le cae bien. Sí, no, y aparte vamos cambiando. O sea, hay cosas que si estamos como padres, estamos presentes, vamos viendo y que te puedes dar cuenta que no va a ser un problema, que es algo pasajero. O sea, ahorita le puede gustar, andas con puros otakus, o andas con puro nerd, o andas con puro... Es que la gente nos encanta etiquetar a todo el mundo. Por eso sí, pero, no, es que ese es el problema. La identificación tiene que ver con la etiqueta. Con la etiqueta, entonces... Todos tenemos etiquetas, ¿eh? Sí, y etiquetamos y nos etiquetan. Yo era burro y me convertí en nerd. Sí, todos tenemos etiquetas, claro. Así lo dice la gente. Oye, yo salí muy bien en la carrera y nunca me convertí. No, y me dicen, oye, pero mis amigos me dicen mucho, pero te eras bien burro. ¿Cómo que has estudiado todas esas madres? Pues eras bien burro, le digo, sí. Pero pues eso no tiene nada que ver. Hasta que encontraste tu camino. Exacto. ¿Sí? Oye, ¿tuvieron que ver mis papás? No, ya no tuvieron que ver mis papás. Yo encontré mi camino ya mucho tiempo después. O sea, de convertirme en nerd, por así decirlo. Sí, pues porque así te puse, o sea, la etiqueta, ¿no? Pero sí, pero algo que te gusta. También es no dejar que nos afecte una etiqueta. ¿Sí? Que nos limite. No me limita. Soy culero, sí, soy culero. Punto. Sí, no, pero la otra, o sea, yo creo que es eso de que, bueno, porque todos los que hemos, que han sobrepasado ya las líneas, o sea, sí, como papás, pues los tips son eso, no estar ahí al pendiente de nuestros hijos, ponerles los límites, la estructura. Los límites dentro de lo sano. Sí, claro. No dentro de lo que tú... no de las limitantes. O sea, por ejemplo, decíamos, complejo, ¿no? O sea, un adolescente busca fumar para sentirse más adulto. Pro. ¿Sí? O busca tomar. ¿Sí? Sí le tengo que poner los límites. Sí, claro. Pero también si lo que busca es tener conversaciones más profundas o ver cierto tipo de películas o ver cierto tipo, porque le quieren hacer al adulto. Sí, que ya lo saben todos. Pues déjalo, pues, o sea, nomás cuida que no haga lo malo, ¿sí? O sea, que se proteja, pero dejándolo ser, dejando que esa es a lo que voy, o sea, con esa supervisión o con esa apertura de confianza de decir, oye, pues es que vi esto, oye, sí está bien, o sea, que vean, como dices, una película o una conversación ya más fuerte, que a lo mejor no es para su edad, pero que la vean y ya, que puedan tener esa confianza y ese acercamiento de decir. ¿Cómo sabes que no era para su edad? Pues es que ya ahorita ese es un problema que necesitamos entender. Resulta que hoy hablan de cosas mucho más chicos que no hablábamos nosotros. Exactamente. Sí, tú jugabas a las muñecas a los 12. Sí, todavía. Y ahora las niñas juegan a los muñecos, dirían. Sí, exacto. Es lo que también platicaba con una amiga. O sea, dice, pues yo creo que esta serie como que no es como para mi hija, de la edad de mi hija. Le dije, pero ¿cómo sabes que no? O sea, ahí la cosa es estar presentes para irles explicando lo que están viendo. Y decirles, o que sabes que vengan y te puedan decir, oye, pues es que vi esto, porque a lo mejor no lo entienden total, pero sí, lo ven en todos lados. Ahorita que lo dijiste, a ver, nomás por ponerles un punto así, unos papás me dijeron, ¿cómo voy a hablar con mis hijos de sexo a los 13 años? Y yo, a ver, pues, a tu edad, perdías la virginidad cuando ya te habías casado, o sea, con el primer vato. Hoy el promedio de pérdida de virginidad es este. Y entonces, pues sí, necesitas empezar a hablar. Ya te tardaste. Entonces, y se ponen así, no, es nomás respetar el mundo que están viviendo también. Claro. Y entonces también forma parte de su identidad, el mundo en el que están viviendo, y a lo mejor nosotros bajar a conocerlo. Claro. Es que
Pues tenemos que, porque ahorita, exacto, y el fin de semana platicábamos sobre eso, de las series, de que, bueno, es que ¿qué son? Ahí te dice de la edad y resulta, le dije, sí, pero es que también nuestras hijas, o sea, ya muchas cosas las están viendo en otro lado y qué mejor que puedan tener esa libertad de decir, o verla con ella, la serie, y dices, oh, déjame, ya le ¿Qué volteas pasa la si cara, llega pues tu hija y te le dice que se explicas, identifica ¿no? con un gato? Ah, como un gato. Ya le pregunté. Pero Ya le no, pregunté. ¿qué pasa si llega y te dice, me identifico con un gato? Pero sí, ¿cómo sientes? O sea, ¿en qué sientes que te Exacto, identificas? preguntemos. Ujú. ¿Por qué cuestionar Sí. sin Juzgar. juzgar es súper sano porque despierta conversaciones muy profundas? Ujú. Me quiero comprar unas botas. ¿Por qué? O sea, no nomás Sí, me quiero comprar botas o me quiero hacer. Ujú. ¿Te gusta ahora qué música estás oyendo? Así, pero simplemente por conocimiento. Sí. Y entonces empiezas a dar un sentido y a lo mejor le puedes decir, nomás ten cuidado, mijo. O ten cuidado, mija. Si lo que estás buscando es un disfraz, Ujú. no me refiero al de gato, sino Sí. disfrazarme de vaquerita, Ajá. ¿por qué lo estás haciendo? Si es porque te gusta, está bien padre. Pero si es por pertenecer, Sí. pues a lo mejor pierdes algo que estás dejando que sí es tuyo. Ujú. Y lo deja uno ahí así, lo avienta uno así, nomás lo pone uno sobre la mesa y lo deja ahí. Ellos sabrán hacia dónde lo llevan, pero para eso se requieren padres presentes. Sí. Eso es algo muy importante. Sí. Una de las cosas que hay de identidad es que tengamos a nuestro alrededor personas presentes. No influyentes, no presentes. Nada Sí, más. claro. Con esa apertura. Ahora, pues sí, ¿cómo identificar si ya se está pasando? Normalmente hay muchos factores que sabes que no tienen que ver con ellos. Si tu hija o un jovencito viene y te dice que se va a perforar la nariz o que se va a poner no sé, inclusive tatuaje, pero es menor de edad, va a hacer algo de lo que a lo mejor mañana no le va a encantar. Yo creo que a mí no me molestan los tatuajes que tengo, ¿sí? Pero, por ejemplo, siempre, cuando me decían mis hijos, yo le decía, claro, nada más hay dos cosas. ¿Por qué te tienes que preguntar tú? ¿Por qué me voy a tatuar? ¿Lo voy a querer ver el resto de mi vida en mí? 3, tengo para pagarlo. Para pagarlo yo. No junté los domingos que me daba mi papá y El lo dinero pagué, circulante. no. Sí. Tengo para pagarlo y realmente es algo que voy a disfrutar y recordar toda mi vida sanamente. Dale. Sí, pues ya con el hecho de decir, tengo para pagarlo yo sin el domingo, es quiere decir que ya estás trabajando, que ya estás generando, ya tienes cierta edad. Algo hice. ¿No? Algo hice para cuenta, ¿no? poder luchar Sí. por algo que quiero. Entonces, ya le da un sentido completamente diferente. Sí. Entonces, cuando tú ves que van a pasar la línea y simplemente lo permites por permitir, te estás equivocando. Sí. Cuando lo cuestionas, lo haces que reflexione. ¿Sí? ¿Qué pasa si tu hija te dice que quiere tener relaciones sexuales? Pues le pregunto igual, ¿por? La decisión es tuya. Lo dejas en la persona, pero le explicas que las consecuencias de tener relaciones sexuales. Sí, pues ya con el cuestionarle, ahí con las respuestas. Les voy a decir algo bien fuerte por todos los que son papás, porque a lo mejor no nos ven tantos chavitos, seguramente. Por ejemplo, las niñas, uno de los mejores anticonceptivos que he descubierto en las pláticas es decirles, sí, nomás a partir de que tienes relaciones, tienes responsabilidades médicas. Hay que ir con el ginecólogo. Eso las frena impresionantemente. Sí. Y le digo, pues es lo mismo, te va a ver un vato o una persona externa te va a ver igual que como te vio a la persona. No, pero no es lo mismo. Digo, esa es parte de
algo bien fuerte que se tiene que vivir a partir de que empieces a tener relaciones. Exacto. Entonces, Sí. para eso, pero no te limito, te dejo ser tú, te dejo decidir. No te lo estoy prohibiendo. Porque aparte, si lo prohíben, haz de cuenta que le no ponen un gusta cohete en la prohibido. cola. No, le ponen un cohete en la cola. Sí. Va a suceder más fácil. Entonces, mejor explicar, posicionar y dar la libertad de que su madurez los lleve a tomar la decisión más correcta para ellos. Porque aparte tiene una segunda repercusión eso. Es que si lo hacen, lo van a hacer sin vivir con la culpa atravesada toda la vida. Toda la vida. Entonces, porque eso después genera, otra vez, problemas de identidad. Sí, wow, no, bueno, es que entonces, pues, nos quedamos con, es que hay muchas cosas, pero ya para cerrar este episodio, que estuvo genial, o sea, la identidad se va, no tenemos una en general, sino en diferentes aspectos de nuestra vida. Somos individuos y cada quien tiene la suya. Tiene la suya, y cuando la pierdes, lo que haces es buscar otra que sustituya a tu necesidad. A la que sentiste que perdiste. O a tu necesidad de tener una. Porque ni siquiera sabes qué perdiste. Sí. Cuando la pierdes no te das cuenta. No la encuentras, sí. Estás perdido. ¿Sí? Y eso genera un... Y a todos nos ha pasado eso. A todos, no. Es normal. Aspectos, en momentos, ¿no? Y en momentos perder nuestra identidad es muy normal. O sobre todo cuando la vamos a desechar, porque la identidad también cambia. Sí. ¿Sí? No es lo mismo la identidad de un adolescente que la de un adulto, claro. Que la de un adulto mayor o que la de un anciano. Sí. O sea, todas son diferentes, si habláramos generacionalmente, pero también no es la misma la de un niño de primaria, la de un niño de secundaria, la de un niño de prepa. O sea, tiene parte de su identidad el bloque o el nivel o el estatus. No es lo mismo la identidad de una persona en pareja a una persona soltera. De una persona en pareja pero casado, todas tienen... Todo, sí. O sea, y así pudiéramos seguir citando mil cosas. Sí, por eso crisis, ¿verdad? Porque puede ser algo tan... Crisis es cuando no la encuentro y la tengo que buscar en algo externo que no nace de una identificación natural, sino de algo que tengo que buscar. Que tengo que buscar y que no necesariamente te hace feliz. No. Te lastima. Te lastima porque te roba individualidad, ¿sí? Casi siempre. Las crisis de identidad roban individualidad y eso normalmente hace daño. Sí. Porque te vas a querer ir a algo genérico para salvar tu identidad. Exacto. O para tener alguna. Sí, ¿no? Exacto, para tener algo, lo que sea, pero algo. Entonces las redes sociales son una... experiencia subjetiva del ser. Exactamente, sí, o sea, todo lo que ven ahí creen que es real y que así sucede y que así es. Y no es cierto. Entonces, pues a mí yo sí les digo cuidado con todo lo que están viendo en las redes sociales, con esas modas que están ahorita explotando y que están causando esa revolución en los jóvenes y en los no tan jóvenes, porque ya hay gentes de 40 y demás que también están dentro de toda esa situación. Las crisis más conocidas de identidad la crisis de los 40, son las crisis de los 40 y las crisis post y premenopáusicas. Post y pre, y durante. Y digo, menopáusicas y menopáusicas, o sea, en los dos. En los dos, o sea, que ya es en una edad adulta. Sí, ¿verdad? Entonces es 40 para arriba. Sí, y por supuesto la juventud es por ser una crisis de identidad. O sea, en todos lados hay. En todos lados hay. Entonces, pues sí, ya las redes sociales, pues cuidado, porque ahí se están poniendo cosas que ni siquiera suceden acá, o sea, nacen en algún otro lugar por una razón que nada que ver, y se vienen acá a adoptar. O que ni siquiera encajan con nuestra cultura. Ajá, exacto, también. La verdad. Entonces... pero si hay crisis de identidad, seguramente hay crisis de cultura. Sí, la verdad es que tiene algo que ver, un poquito. Sí. No, bueno, pues, ¿con qué nos quedamos, Carlos? Hijo, la verdad es que a mí me gustaría cerrar con un detallito bien sencillo. Si tú en algún momento
sientes que algo está cambiando en tu vida y que necesitas cambiar tu vida, hazlo. Pero recuerda una cosa, si ese cambio en tu vida te lleva a dejar de ser tú, a sentirte mal, a sentirte incómodo o a tener que luchar con el mundo para que te entienda, algo está incómodo, algo está mal, porque quien es algo no tiene que luchar por serlo, simplemente lo es, sea lo que sea. No importa en la parte de tu identidad de la que estemos hablando. Entonces, permítete ser esa persona que toma lo que es y es libre siéndolo y disfrutándolo. No luches, no combatas, porque eso normalmente te está diciendo que vas en contra de una corriente, pero no de la corriente que tienen los demás, sino de la tuya. Vas en contra de ti mismo, por alguna razón, ¿sí? Para muchos que están en esta lucha, sonará agresivo, pero en realidad es algo que tendrás que pensar y que tendrás que ver para protegerte a ti mismo, no para proteger a un grupo, solo a ti. Y ahí está tu verdadera identidad, porque una identidad es individual, solo es tuya. Eres único e irrepetible, simplemente sé tú. Así es. No, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Charla con la Luna. Siempre un placer. Y pues por hablar de todas estas cosas. Y yo creo que sí a lo mejor les dejamos la cabeza volada con diferentes ideas, pero yo creo que todo eso lo van a ir asentando porque se hablaron de cosas muy interesantes, muy importantes, y que pues es también hacer conciencia también como sociedad y del lado que estés, en la identidad en la que estés, en la situación en la que estés. Y pues tratar de decir, bueno, eso que dices, bueno, no es ir en contra de la corriente y por darle la torre a alguien, te estás dando la madre a ti y vas en contra de tu corriente que te está diciendo que no. Entonces, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Siempre Carlos. Y bueno, pues bienvenido. Y ustedes, gracias. Compartan este episodio, este video, háganos llegar sus comentarios, compártanlo porque seguramente ahí hay alguien que ustedes conocen que lo pueda necesitar, y si aprendieron algo, pues también compártanlo. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante, les mando besotes, cuídense, bye bye.